¿Cómo se entiende esto? Esto es algo así como que si tuviéramos una mesa de 3 patas. Cada una de las patas son economía, ambiente y sociedad. Ninguna de las patas puede ser más alta que la otra y tampoco puede ser más corta, porque si alguna de las patas es más larga o es más corta, pues la mesa se cae, la mesa se desequilibra y se cae. Este pilar económico, ¿qué es lo que busca? Busca más crecimiento económico, más eficiencia económica, más estabilidad económica. Pero eso tiene unos indicadores que se pueden aplicar a nivel de proyecto individual, o a nivel de una región, como el Producto Territorial Bruto o las reservas internacionales de un país. A nivel de proyecto estaríamos hablando de una alta tasa interna de retorno o de una relación beneficio-costo, o de la relación beneficio-costo. Entonces fíjense que todo el pilar económico tiene unos indicadores que son perfectamente medibles y que se pueden expresar a través de números que se pueden determinar mediante metodologías precisas, ¿no? En el aspecto ambiental, pues queremos proteger la biodiversidad y los recursos naturales y evitar la contaminación. Algunos de los indicadores son, por ejemplo, la cobertura de los ecosistemas boscosos, de lo cual nosotros pues sabemos bastante porque para eso nos formamos en la carrera, de la diversidad de la fauna, la riqueza de la fauna, la diversidad y la riqueza de la flora, de la erosión. Queremos disminuir la erosión y acuérdense que la erosión se mide en toneladas por hectárea y por año de sedimentos que se pierden en una región determinada, de la calidad del aire, y eso se expresa en partículas suspendidas en partes por millón o miligramos por metro cúbico, calidad del agua, que tiene muchos parámetros de medición como la turbidez, el pH, las bacterias en el agua, hidrocarburos en el agua, etcétera. En el pilar de la sociedad, lo que se quiere es disminuir la pobreza, aumentar la cultura, aumentar la participación. Podemos tener indicadores como indicadores de alimentación, por ejemplo, el consumo de proteína per cápita, el consumo de alimentos verdes, que son los que aportan vitaminas, indicadores de vivienda, como por ejemplo el porcentaje de vivienda que tiene techo de zinc o techo de platabanda o techo de teja, porcentaje de vivienda que tiene piso de concreto o piso de tierra, porcentaje de vivienda que tiene aguas servidas dentro de la casa o que tiene el sistema de disposición de excretas dentro de la casa o en el patio de la casa en una letrina, indicadores de salud, por ejemplo como el asunto de la mortalidad infantil, de lo cual, por cierto, hace poquito tiempo que hubo una gran polémica porque la ministra de Salud publicó las cifras de mortalidad infantil del año pasado en Venezuela, y fueron unas cifras horrorosas, y en menos de 2 días esa ministra estaba despedida, pues. Indicadores de educación como la tasa de alfabetización, la tasa de personas que terminan la primaria, la secundaria, o la tasa o la cantidad de personas que están matriculadas en la universidad. Entonces, estos son los principales pilares del desarrollo sustentable: economía, ambiente y sociedad. Si lo llevamos a nivel de proyecto, todo proyecto tiene que ser rentable, tiene que proteger el ambiente y tiene que generar beneficios a la sociedad. Si lo llevamos a nivel de región, un municipio o un estado o un país, pues tiene que tener una rentabilidad, tiene que tener sana su economía, pero a la vez tiene que proteger su ambiente y evidentemente tiene que tener una población que tenga sus necesidades cumplidas, e insistimos mucho que ya hoy en día no es nada más las necesidades básicas como alimentación, vestido y vivienda. Hoy en día hay necesidades educativas, tecnológicas, culturales, de distracción, que también hay que cumplir para decir que hay una alta calidad de vida en una región determinada. Entonces, fíjense ustedes, cuando en un proyecto determinado se toma en cuenta el ambiente, a eso lo llamamos una internalización. ¿Por qué? Porque antes de la definición del desarrollo sustentable y antes de la preocupación de la humanidad por la naturaleza, para los proyectos de desarrollo,
Los asuntos ambientales eran una externalidad. Si había una contaminación o si había un daño a la naturaleza, ese daño no se incluía en la contabilidad del proyecto. Era una situación externa a la contabilidad del proyecto. Hoy en día, la internalización significa que cualquier daño al ambiente hay que valorarlo financieramente, y ese valor en bolívares o en dólares se incluye en las cuentas, se incluye la contabilidad del proyecto y se calcula cómo varía la tasa interna de retorno o la relación beneficio-costo al tomar en cuenta los costos ambientales. Quiere decir que se está internalizando el ambiente. Cuando una sociedad toma en cuenta al ambiente y trata de protegerlo, a eso se le llama equidad intergeneracional. ¿Por qué? Porque esta sociedad está satisfaciendo sus necesidades y está cuidando el ambiente para que las generaciones futuras tengan oportunidad de satisfacer sus necesidades. Entonces eso es una equidad entre una generación y las generaciones que vienen. Eso se llama equidad intergeneracional. Cuando en un proyecto se toman en cuenta las necesidades de la sociedad y se trata de repartir correctamente los beneficios para que haya satisfacción de necesidades humanas, eso es equidad dentro de esta misma generación. Por lo tanto, se denomina equidad intrageneracional. Quiere decir que los recursos económicos se reparten equitativamente entre toda una sociedad para que mejore su nivel de vida. Bueno, eso es equidad intrageneracional. Entonces, esta filosofía del desarrollo sustentable es relativamente compleja y se ha pensado, y así lo propone la CEPAL, que el mejor mecanismo para alcanzar desarrollo sustentable es identificar a los actores de una sociedad, sentarnos en la misma mesa y que haya un proceso de transacciones entre ellos. Porque probablemente los empresarios lo que van a querer es un alto desarrollo económico. Los ecologistas profundos o los ambientalistas lo que van es a querer, evidentemente, la protección del ambiente. Y los políticos o los luchadores sociales probablemente no les va a importar tanto la rentabilidad del proyecto y de pronto tampoco les interesa mucho la protección del ambiente. Ellos lo que van a querer es que se repartan los beneficios y que las personas, pues, que todo el mundo viva mejor. Entonces, si cada quien está jalando para su lado, hacia su visión, lo que tiene que haber es un proceso de transacciones y que entre todos se pongan de acuerdo en cuáles van a ser los parámetros o los indicadores de desarrollo económico que se van a alcanzar, cuáles van a ser los parámetros ambientales y cuáles van a ser los parámetros de nivel de vida de la sociedad que se pretenden alcanzar. Entonces, aquí es un procedimiento en el cual cada quien tiene que ceder un poquito en sus posiciones para encontrar puntos intermedios de acuerdos y lograr lo que se denomina el desarrollo sustentable en un proyecto o en una región determinada. Insisto mucho en que en este proceso de transacciones las posiciones extremistas, las posiciones de los talibanes en cada uno de estos extremos son inconvenientes para el alcance de una definición de desarrollo sustentable. Bueno, uno de los problemas que tiene el desarrollo sustentable es que cada uno de los parámetros tiene una forma de medirlo de manera diferente. Entonces, se ha trabajado en algunos indicadores de desarrollo que traten más o menos de unir distintos parámetros para tener una idea de cómo están los índices de desarrollo. Hay un índice que se denomina Índice de Desarrollo Humano, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se compone de estos tres parámetros: vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer, la educación, a través de la tasa de alfabetización y la tasa de matrícula primaria, secundaria y superior, y un nivel de vida digno que ellos
lo miden a través del PIB. Fíjense que esto es una visión totalmente antropocéntrica. Aquí no está metido el ambiente por ningún lado. Bien, es la esperanza de vida de las personas, los niveles de educación y otra cosa, ¿no? Aquí el PNUD dice que el nivel de vida digno se mide a través del Producto Interno Bruto. Así de simple, ¿no? Entonces hay una forma, ahorita vamos a ver unas ecuaciones para ver cómo se calcula el índice de desarrollo humano, y consideran que los países que tienen un alto índice de desarrollo humano son los que tienen más de 0.7 puntos. El índice de desarrollo humano medio iría de 0.45 a 0.7 y el bajo menos de 0.45. Aquí está la ecuación. Les repito que son básicamente tres componentes: el asunto de la esperanza de vida, luego la educación, y luego el ingreso per cápita. En cada componente hay que restarle al valor real, se le resta el valor mínimo y luego sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí tenemos cuáles fueron los datos, por ejemplo, para el IDH de Venezuela en el año 2010. Por ejemplo, el índice de esperanza de vida. Entonces, el valor real de Venezuela en ese momento era 74.2. El valor mínimo en el mundo, había un país que tenía apenas una esperanza de vida de 20 años en ese año. El valor máximo en el mundo, había un país que tenía 83.2 años como esperanza de vida al nacer, y eso le restamos 20 también. Cuando yo aplico esta ecuación, eso me da que el índice de esperanza de vida es 0,858 para Venezuela en el año 2010. En el de los años de educación, el valor real de Venezuela en ese momento era 14.2. El valor mínimo, había países en el mundo que tenían 0. Bien, o sea, digamos que los valores de educación primaria y secundaria en algunos países pues estaban prácticamente nulos, ¿no? Países en guerra, algunos países en África. Y algunos países en el mundo como índice educativo tenían 20.6 años en toda la educación antes de los 25 años. Eso le daba, aplicando esta ecuación a Venezuela, un índice de educación de 0.689. En los años esperados de instrucción, después de los 25 años, ¿bien? En el caso de Venezuela era 6.2 y había países algún país que tenía 13.2. Esto nos daba 0,47. Luego se calcula con eso un índice combinado de educación. Yo coloco aquí el 0.689 menos el 0.47 y lo divido entre 0,951. Entonces el índice combinado de educación me dio 0,598. Y luego el índice de ingreso per cápita, el valor real de Venezuela en el año 2010 era $11.846 al año por persona. El valor mínimo era $163 por persona en algún lugar del mundo donde había ese ingreso per cápita en el año 2010. El valor máximo era $108.211 al año, algunos de los países más ricos del mundo. Y esto me daba un índice de ingreso per cápita de 0.660. Bueno, el IDH entonces se calcula como la raíz cúbica del producto de todos estos elementos. Y el IDH en Venezuela en el año 2010 era 0,697. Esa es la forma de calcular. Para ese momento, año 2009-2010, Venezuela estaba entre los países con un IDH medio, aquí en la zona amarilla, 0,65 a 0,699. Estamos con un IDH medio dentro de las regiones del mundo. Fíjense que por aquí en el verde oscuro hasta casi negro, pues está Norteamérica y algunos países de Europa y Australia.
Bien, entonces, si nosotros elaboramos una gráfica de Producto Interno Bruto con respecto al IDH, pues esto es lo que justifica que muchas personas dicen que un alto Producto Interno Bruto es sinónimo de bienestar. ¿Por qué? Porque justamente estos también son los países que tienen el más alto Producto Interno Bruto en el mundo. Y cuando vemos entonces los indicadores sociales, pues ellos también tienen esos altos indicadores sociales. Bien, fíjense aquí en África y el centro de África y algunos países asiáticos, pues tienen los índices de desarrollo humano más bajos en el mundo y son probablemente pues también los países más pobres del planeta. Bien, bueno, aquí hay una gráfica que muestra un poco la evolución del IDH en tres fechas contrastantes. Nosotros vemos que países como Islandia, Noruega y Singapur pues mantienen altos IDH y también tienen unos valores de Producto Territorial Bruto pues bastante altos. El caso de Cuba pues fue aumentando del año 94 al 98 al 2005. Aumentó bastante su índice de desarrollo humano, a pesar de que su Producto Territorial Bruto pues se mantenía relativamente bajo. Aquí hay que ver entonces cómo surgieron estos indicadores en Cuba. Y bueno, justamente Cuba es uno de esos países que tiene fama de que tiene unos servicios médicos excelentes y una tasa de educación pues bastante elevada. Bien, por lo menos hasta así era, por lo menos hasta el año 2005 es que están estas estadísticas. Venezuela ha tenido unos altibajos. Para el año 94 tenía un valor de 0,85. Acuérdense que por encima de 0,7 ya se considera un país como que muy bien desarrollado. 94 y 98 y 2005 estamos por arriba de 0,7, pero en el 94, según esta estadística, teníamos 0,85. Un Producto Territorial Bruto sumamente bajo. En el 94 andaría por los $2,000 apenas, ¿no? Y teníamos un índice de desarrollo humano pues bastante alto, ¿ve? Con 0,85 puntos, ¿no? Bueno, este indicador, el índice de desarrollo humano respaldado por el PNUD, es una de las cosas que más contenta al gobierno venezolano en los últimos años. Todos los años, cada vez que sale el informe del índice de desarrollo humano, pues el gobierno pues hace bastante actividad mediática con los valores que se obtienen. Esta información es de ahorita, del 29 de marzo del 2017. Bien, y aquí se dice que a pesar de la guerra económica, a pesar de todo, Venezuela está en el puesto 71 de 188 países. El PNUD le otorgó a Venezuela 0,767. Eso es mayor a los valores de Brasil, de Perú y de Colombia. Bien, entonces les dejo la pregunta a ustedes de si ustedes consideran que estos valores de índice de desarrollo humano pues reflejan una alta calidad de vida en Venezuela. Pero esa interpretación la tienen que hacer justamente con la ecuación y la fórmula. ¿Cómo es que se calcula el índice de desarrollo humano? Bueno, el índice de desarrollo humano depende de la esperanza de vida al nacer, de la tasa de personas matriculadas en la educación primaria, secundaria y educación universitaria. Bien, y depende del Producto Territorial Bruto, que se expresa en dólares per cápita que ingresan a la nación. Entonces, quisiera una opinión de ustedes sobre la validez de que realmente Venezuela tenga un alto índice de desarrollo humano, pero medido de esta manera como se calcula el IDH con la metodología del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, esto es una repetición de una transparencia de hace rato, justamente para que mediten
si es correcto interpretar que en Venezuela estamos muy bien, con un indicador que se mide a partir de la experiencia de vida al nacer, de la matriculación en educación primaria, secundaria y superior, y del Producto Interno Bruto en ingreso per cápita en dólares. Estaremos bastante bien, así como está diciendo el PNUD. Esa es la pregunta. Hay otra forma de medir, digamos, los índices de desarrollo, y hay algo que se denomina el bienestar de las naciones. Este fue un libro de este señor Robert Prescott Allen, publicado en el 2001. Él forma parte de un equipo que está en Canadá, que es el Instituto de Desarrollo, algo así, Instituto de Investigaciones del Desarrollo de Canadá. Es decir, que hay todo un equipo de gente detrás de esta obra que está acá, pero el autor más importante es Robert Prescott Allen, y él dice que el bienestar de una nación se mide a través del bienestar humano, y hay 36 indicadores de bienestar humano. Ustedes pueden ver aquí muchos de ellos. No solamente la esperanza de vida, sino la tasa de natalidad, población con comida insuficiente, niños con bajo peso, desempleo, matrícula primaria, universitaria, suscripción telefónica, uso de internet. En cuanto a comunidad, imagínense derechos políticos, libertades civiles, libertad de prensa, índice de corrupción, tasa de crímenes violentos, diferencia de ingresos entre el quinto más rico y el quinto más pobre, matrícula escolar, puestos del parlamento entre mujeres y hombres. O sea, no son los 3 o 4 indicadores del índice que consideramos antes, no son muchos más. Y aquí está apenas lo de bienestar humano. Pero también considera un bienestar ecológico con 51 indicadores. Por ejemplo, porcentaje de tierras convertidas a otros usos, porcentaje de cambio de bosques nativos, porcentaje de áreas protegidas, porcentaje de áreas degradadas, porcentaje de áreas en represas, contaminación microbiana en el agua, bien, emisiones de CO2 per cápita, especies en peligro, en cuanto al uso de recursos, consumo de energía por hectárea, consumo de energía per cápita, por ejemplo, promedio de especies agotadas y sobreexplotadas, incremento anual del consumo de madera. Es decir, esto es un indicador mucho más complejo y más completo que el índice de desarrollo humano que propone el PNUD. Cuando aplicamos esto del bienestar de las naciones, Venezuela estaba en el puesto 73 de algo así como 180 países, con 45 puntos. Y por encima de nosotros, pues Panamá tiene mejor bienestar, República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, Perú, Surinam, Uruguay, Guyana, Belice. Todos estos países tienen mejor bienestar que Venezuela cuando tomamos en cuenta esos indicadores. Hay otro indicador de una ONG de Estados Unidos, que es algo así como el Consejo de Progreso Social, donde toma de manera similar al indicador anterior, toma en cuenta muchos indicadores de necesidades básicas humanas, de bienestar, de oportunidades. Aquí están los cuidados médicos básicos y de nutrición, de sanidad y agua, de vivienda, de seguridad personal. Por ejemplo, fíjense, en seguridad personal toma en cuenta la tasa de homicidios, el nivel de crímenes violentos, la percepción de la criminalidad, el terror político y las muertes de tráfico. Por ejemplo, aquí en el bienestar, acceso a los conocimientos básicos, ¿no? Acceso a la información y la comunicación, salud y bienestar, calidad ambiental. Bien, por ejemplo, aquí en calidad ambiental tiene todos estos parámetros. Tratamiento de aguas residuales en Venezuela. O sea, yo les puedo decir que, por ejemplo, en Venezuela, en este momento, ninguna ciudad de Venezuela hace tratamiento a las aguas de cloaca, a las aguas residuales. Todas las aguas se dirigen a unas cloacas y de las cloacas van a los ríos o a los lagos cercanos. Aquí se mide también la biodiversidad de los hábitats, las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí, por ejemplo,
hay derechos personales, derechos políticos, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de movimiento. Fíjense, libertad de movimiento. En un momento que aquí en Venezuela hay personas a quienes les están prohibiendo que les vendan pasajes por avión. Bueno, libertad personal y de selección, ¿no? Libertad para otras formas de vida, libertad de religión, libertad de matrimonio, libertad para métodos, me parece, demanda satisfecha para métodos anticonceptivos, el problema de la corrupción. Bien, entonces esto es otra forma, evidentemente muy, muy amplia y mucho más detallada y mucho más compleja de evaluar el bienestar de un país, o el bienestar, el progreso social, donde se toma en cuenta lo económico, lo ambiental y lo social. Cuando se aplican estas estadísticas, fíjense ustedes, nuevamente lo que hemos estado diciendo, ¿no? Países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza están en los primeros lugares, Dinamarca, pero también Canadá, Australia están en los 5 primeros lugares. Y algunos de los países que de acuerdo al PNUD estaban peor que Venezuela, pues no es que están peor. Eso depende del indicador, ¿no? Que aquí tenemos que, fíjense, Chile está en el 25, pues, en el lugar 25 en todo el mundo. Uruguay en el puesto 28, Venezuela está en el puesto 81. Y mejor que nosotros están Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Chile. Entonces, esto es una forma mucho más completa de ver cómo está el progreso social en una nación. Bueno, ya casi para terminar, hemos visto todo este asunto del desarrollo sustentable y ahora tenemos que pensar, entonces, cómo es el manejo forestal que hemos estado ejecutando en Venezuela. Pero el manejo forestal en Venezuela se hace en función de lo que se denomina, lo que siempre se ha denominado rendimiento sostenido. Y rendimiento sostenido es que la tasa de aprovechamiento de madera debe ser menor o igual a la tasa de recuperación del bosque. Ahora el propio profesor Vincent decía hace un tiempo que no se puede garantizar que la calidad de la madera se mantenga con la misma especie ni en los mismos sitios dentro de un territorio forestal. O sea, usted puede acudir a otras especies, inclusive especies exóticas, o puede ocurrir a unos espacios ajenos a la unidad de manejo donde usted tenga una alta productividad. Bien, pero el hecho es que en Venezuela hasta ahora lo que hemos aplicado es rendimiento sostenido. Entonces, rendimiento sostenido no es desarrollo sustentable, evidentemente. Rendimiento sostenido es cumplir la tasa de productividad de la madera, más nada. No se le puede pedir no se le puede pedir peras al olmo, como dice el viejo dicho, ¿no? Desarrollo sustentable es otra cosa, ¿bien? Y ya por allí desde el año 94 muchas personas empezaron a comentar eso, ¿no? Que la silvicultura, que siempre se había ejecutado bajo un concepto de rendimiento sostenido, debía tomar en cuenta todos los otros temas sectoriales. Y por ejemplo, estas son las siglas de la Organización Internacional de la Madera Tropical, y entonces se dice, planteó que el manejo forestal debe alcanzar un flujo continuo de bienes y servicios sin reducir los valores inherentes del bosque y sin efectos indebidos en el ambiente físico y social también. Entonces ya esto es una especie de declaración de desarrollo forestal sustentable. Y para alcanzar o para demostrar que hay un desarrollo forestal sustentable, se han creado unos mecanismos de certificación, o lo que otros llaman sello verde, en el mundo. En el caso forestal, el más extendido es el que se denomina FSC. La certificación es un mecanismo no gubernamental y es voluntario, es decir, cada empresa decide si lo hace o no lo hace. Esto va a significar un control social sobre el origen de los productos forestales y está basado en una evaluación independiente. O sea, una evaluación independiente es que la hacen
personas ajenas al proyecto, a las personas ajenas a la empresa que está, a la empresa maderera o a la empresa forestal. Estos son consultores internacionales que son totalmente independientes. Evidentemente son contratados por la empresa que se quiere certificar, pero es algo así como estas firmas auditoras que le hacen auditoría a los bancos, pues. O sea, la auditoría de un banco no la hace el presidente del banco ni la junta directiva del banco. Contratan a una firma de consultores externos que son los que le reportan a la sociedad si la economía de ese banco es sana o no es sana. Y aquí, como siempre lo dice el desarrollo sustentable, se van a evaluar aspectos sociales, económicos y ambientales de todas las operaciones. Estos son los principios del FSC. Esto es el Forest Stewardship Council, el Consejo Forestal Mundial. Bien, en primer lugar, hay que estar conforme con las leyes y los principios. Tiene que haber derechos para el terreno, es decir, no puede haber una explotación ilegal. Hay que respetar los derechos de los indígenas, cuidar mucho las relaciones con la comunidad y los derechos de los trabajadores. Esto es muy importante porque hay lugares en el mundo donde, inclusive aquí en Venezuela, de acuerdo a lo que yo he visto, donde los trabajadores ni siquiera tienen un sindicato y no les respetan correctamente sus derechos laborales. Hay que cuidar los otros beneficios del bosque. Esto es lo que algunos llaman servicios ecosistémicos. Hay que controlar los impactos ambientales y sobre todo cuidar la biodiversidad. Eso es lo que aprendemos en esta materia. Todo proyecto forestal debe tener un plan de manejo, debe tener monitoreo y evaluación para saber qué pasa con el bosque a largo plazo y saber si la plantación, si es una plantación, va a cumplir los objetivos a largo plazo. Hay que mantener aquellos ecosistemas que tienen alta conservación de valor, es decir, en todo el territorio hay que definir cuáles son los sitios, los espacios que tienen un alto valor de conservación y mantenerlos en condición no intervenida. Y hacer plantaciones que recuperen, digamos, la extracción de madera que se está haciendo. Entonces, ya hay una tendencia indetenible de crecimiento de las hectáreas que se están certificando en todo el mundo. Esto nació por allá en 1985 y en estos momentos ya supera los 400 millones de hectáreas en todo el mundo, en diferentes sistemas, el FSC, el sistema paneuropeo, el CERFOR. Bien, son los principales esquemas de certificación. La realidad venezolana, pues, no somos muy optimistas. De acuerdo a unas estadísticas del año 2005, mire, Brasil tenía cerca de 3 millones de hectáreas certificadas, Bolivia un poquito más de 1,5 millones de hectáreas, Chile cerca de las 500.000 hectáreas, Venezuela apenas tenía y todavía tiene unas 150.000 hectáreas certificadas solamente de plantaciones. De bosque natural no tenemos nada certificado y yo creo que estamos lejos todavía de eso. Y esto es muy lamentable porque en Venezuela hubo la primera escuela de ingeniería forestal de toda Latinoamérica. Todos estos profesionales de todos estos países, muchos de ellos vinieron a estudiar aquí fue donde aprendieron ciencias forestales y se fueron y ahora tienen un desarrollo forestal pues más avanzado que el nuestro, con mejores tecnologías, más sostenibles. Cuando nosotros vemos que aquí Bolivia tiene 1,5 millones de hectáreas certificadas en bosque natural, entonces uno se pregunta, pues, ¿qué acaso que en Bolivia hay mejores forestales que acá, que Venezuela, ¿no? Entonces, esto demuestra pues una situación bastante lamentable en cuanto al manejo forestal venezolano. Los productos certificados evidentemente hacen gala de su etiqueta y esto lo ve el consumidor y se supone que esto tiene ventajas competitivas en el mercado. Porque si hay países en el mundo donde la población toma en cuenta estos aspectos. Hasta un corcho de una botella de vino o un envoltorio de un cartón de leche o de jugo o una resma de papel cualquiera, si está el producto no certificado y el producto certificado en un lado, pues el consumidor europeo
y norteamericano prefiere el producto certificado porque esto es un símbolo de que no hay una destrucción del ambiente, de que se protegen los derechos de las comunidades indígenas, que se protegen los derechos de los trabajadores, y en todos esos países esas cosas pues sí importan bastante. Bueno, espero que el asunto esté pues más claro. Les repito que a través de las herramientas que tiene YouTube para hacer comentarios, pues podamos comentar estas cosas. En todo caso, como siempre, a través del correo electrónico, pues estamos atentos a su comentario. Hasta luego.